El Consejo Nacional de Televisión lanzó este lunes junto al Ministerio de Cultura el primer concurso público de fondos de producción comunitaria, el cual repartirá 264 millones de pesos. Para conversar sobre este y otros temas nos encontramos con el ministro de Cultura, Ernesto Otone. Flamante ministro, lleva poco más de un mes en el cargo. Ministro, bienvenido, gracias por estar aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, lo primero, ministro, antes de entrar a este punto, a este tema puntual, ¿cómo recibió el ministerio y cuáles son las tareas que tiene como prioridad? ¿Cuál se marcó usted la prioridad para definir su gestión? Bueno, por un lado está el tema de la nueva institucionalidad cultural, que es un muy antiguo anhelo, tanto del sector como de la ciudadanía, y en eso estamos trabajando. De aquí a final de año vamos a ingresar, o por lo menos al trabajo prelegislativo, de la indicación sustitutiva del futuro Ministerio de las Culturas. ¿Pero se encontró con tareas lentas o retrasadas, ministro? Porque este ministerio era también prioridad dentro de los 100 primeros días de gobierno, después se pasó a postergar, ahora estamos hablando del 2016. ¿Qué pasó? No, tiene complejidades. O sea, ustedes saben que los últimos ministerios que se han creado, el de la mujer, el de medio ambiente y el del deporte, que son los últimos tres que se crearon, se enfrentan a ciertos temas que son complejos. En el caso nuestro son instituciones, hay que hacer una amalgama de instituciones que han funcionado con lógicas muy distintas. O sea, todo lo que es la Dirección de Archivos, Biblioteca y Museos ha funcionado desde educación, y el Consejo Nacional de Cultura es una institución muy joven, que nació en el 2003. Por lo tanto, tiene que ver con una nueva estructura donde los temas que hace 15 años eran fundamentales, hoy día se han ampliado de una manera extraordinaria. Y es un ministerio que abarca tal vez muchísimas áreas distintas, con bastantes... Con especificidades muy distintas. O sea, cuando estamos hablando, hace 13 años no se hablaba, por ejemplo, de arquitectura, diseño, no estaba considerado dentro del ámbito. Hoy en día estamos abarcando industrias creativas, economía creativa. Hasta la gastronomía. Son palabras mayores, sí. Efectivamente. Bueno, ¿cuál es el sello que le quiere dar a su gestión? Un ministro que además no pertenece a ningún partido político, ¿eso es una ventaja o no? Para algunas cosas sí, para otras no, claramente. ¿Y cuál es el sello? El sello va a ser un sello cercano, ciudadano, donde el tema de la cultura sea asumir que es un derecho al acceso, un derecho de la ciudadanía, y un sello que tenga que ver con cómo somos capaces de los temas que hoy en día son importantes, como el tema de la descentralización, sea un eje transversal de la acción que estamos desarrollando. Yo le diría eso, reforzar algunos sectores que han sido relegados durante estos años en la discusión de políticas públicas, y también abrir nuevos esquemas que tienen que ver con el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Usted hablaba que, claro, que formar un ministerio tiene sus complejidades. La ministra Baratini hizo muchas consultas ciudadanas, consultas públicas, consultas a las comunidades indígenas también. ¿Esto ralentizó demasiado el proceso? ¿Usted va a seguir con este mismo mecanismo de trabajo para dar esta institucionalidad al ministerio o no? Bueno, la verdad es que hay mucho trabajo ya realizado. O sea, efectivamente la consulta de pueblo originario que se realizó, no es que haya atrasado, los plazos que se pusieron fueron más largos que lo que se necesitaba para tener un levantamiento de la información. Ahora, gracias a eso, hoy en día tenemos ciertas claridades con respecto a no solamente a la denominación del futuro ministerio, sino también a lo que se quiere integrar o asumir como parte del compromiso de esta nueva institucionalidad. En algunas áreas, efectivamente, está más frenado. En el tema legislativo, claramente hay un atraso con respecto a las propuestas que se habían hecho, pero estamos trabajando de lleno. De aquí a un mes vamos a tener una agenda legislativa para el 2016 y 2017 con respecto a cuáles van a ser los proyectos que van a ingresar. Porque usted dice, claro, que la cultura se convierte en un derecho, pero más allá de que es una buena frase, ¿qué contenido tiene? Es que no una frase. Es asumir que las personas tienen, no solamente porque la Constitución así lo dice, derecho al acceso de bienes y servicios culturales, sino tienen derecho a la participación y a la práctica de expresiones artísticas que hoy en día no están. Estamos hablando desde la educación artística hasta el uso del tiempo libre, que hoy en día hay otros medios de otros sectores que acaparan la atención de nuestros jóvenes.
Entonces, lo más importante es cómo nosotros somos capaces, como sociedad, y en este caso, desde el sector de educación y desde el hogar, que es muy importante, en crear los hábitos necesarios para que haya mayor nivel de lectoría, mayor acceso a arte escénica, mayor formación en lo que es el desarrollo artístico educacional, que hoy en día, con 1 hora y media o 2 horas, no se puede crear futuros genios. Los genios nacen, pero también se construyen. Ya, pero tenemos un libro que todavía tiene un impuesto y que probablemente ese impuesto no va a terminar porque tenemos una reforma tributaria que lo que quería era aumentar los recursos y claramente no va por esa línea. ¿Cómo se fomenta la lectura? También hay un reclamo de que hay muchas editoriales que no están mandando los libros a las bibliotecas que tenían como compromiso mandarlas. A ver, son 2 temas. El primero tiene que ver con que nosotros en el mes de abril se lanzó un Plan Nacional de la Lectura y del Libro, y por otro lado un instrumento totalmente nuevo que es una Política Nacional del Libro. Eso es la primera vez que se hizo. Por lo tanto, no es solamente que haya un nuevo plan 2015-2020, donde se pone por primera vez ciertas metas de acceso, sino también hay una política, es decir, una bajada de cuáles van a ser los instrumentos para poder favorecer esto. El tema del IVA era un tema que no fue abordado en este plan nacional, fue abordado pero no fue de consenso, pero hay muchos instrumentos, como el tema de las bibliotecas. En el caso de lo que usted menciona con respecto al atraso que se ha producido, es un tema que hoy en día, si bien no es de nuestro consejo, no depende de nuestro consejo, está en manos de la Contraloría. Es decir, las bibliotecas no pueden recibir los libros desde las editoriales si es que la Contraloría no permite los trámites administrativos que se necesitan para ello. Ahora, es una preocupación, o sea, decir que un ministro de Cultura no tiene nada que ver con ese tema es absurdo. Obviamente el tema no importa. Y estamos recabando toda la información para saber por qué se produjo ese atraso. Porque un libro que no llega a una biblioteca implica que hay un niño que se está atrasando en su proceso formativo en lectoría. Tenemos muchos más temas, ministro, en el mundo del teatro, por ejemplo. Usted es actor. Su primera carrera estudió teatro, sí. Después gestión cultural. Bueno, y quiero saber cuál es su relación con el mundo del teatro, de la cultura, del espectáculo en ese sentido, porque durante muchos años también usted dirigió Matucana 100 y muchos le achacan que haya sacado a Andrés Pérez, que estaba en ese lugar. Quiero que usted dice, seguramente me habrán hecho muchas veces esta pregunta, pero ¿cómo responde a eso y a esa fricción que siempre se va a producir entre los actores? Porque hay unos que están dentro del sistema y otros que no. A ver, yo creo que el sistema es mucho más amplio. Hay distintos sistemas en el teatro. Hay teatros comerciales, hay teatros de autor, hay teatros universitarios. Plantear que hay un solo sistema en la arte escénica yo creo que no es real. O sea, uno que ha trabajado en eso ha podido participar de distintos lados. Con respecto al caso particular de Matucana, ya me he referido bastante a ese tema. Lo que se hizo en ese momento es invitar a más compañías a integrar un proyecto de centro cultural en un momento donde no habían otros centros culturales. Hoy en día nosotros estamos siguiendo una política del primer gobierno de la presidenta Bachelet que tiene que ver con la construcción de los centros culturales que termina el 2017 y donde se implementa infraestructura en todas las comunas mayores de 50.000 habitantes que tengan infraestructura cultural. Por lo tanto, con respecto al medio artístico, yo le diría que mi relación es la mejor del mundo. O sea, piense que en 9 años en Matucana 100 se presentaron más de 320 compañías a lo largo de todo Chile. Porque claro, ese fue un tema que salió cuando salió su nombre como nuevo ministro de la Cultura. Se lo teníamos que preguntar aquí en CNN como primera vez que viene de invitado. Ahora también hay otras salas que se están también creando dentro de este mismo marco. Una es el GAM, que tiene una proyección para 2.000 asientos. ¿Cuán viable puede ser ese proyecto? Bueno, lo que se le pidió al directorio del GAM y a la directora ejecutiva en este momento es que por favor visibilice cuál es el plan de gestión y el plan de acción y cuáles son los recursos que se necesita, que es algo que todavía no lo tenemos sobre la mesa. Porque claro, el Estado puede avanzar todo lo que está en su condición de poder realizar, que es financiar una infraestructura que va a ser un centro cultural nacional. Y eso es importante recalcarlo. Acá hay una apuesta del gobierno de la presidenta Bachelet en crear una nueva infraestructura que dé capacidades para espectáculos que hoy en día terminan o en el teatro municipal o no tienen espacio, porque no hay un espacio que tenga la posibilidad de albergar tanto público al mismo tiempo. ¿Y es viable? Estamos haciendo todo el estudio, pero claramente si nosotros no hacemos el trabajo ahora de cómo nosotros somos capaces de crear esa audiencia futura, vamos a encontrarnos con un problema. Por lo tanto, en la misión que tiene actualmente
no solo el Centro Cultural Gabriela Mistral, sino todas las políticas públicas que giran en torno al acceso tienen que ver con eso. Nosotros tenemos dos programas que llevan muchos años, uno es Acceso, el otro Red Cultura, que tiene que ver con la creación. Se están creando nuevas herramientas para poder hacer un tema de redes de salas, de tal modo de tener producciones artísticas de calidad, de excelencia, nacionales o regionales que puedan tener vitrinas en Santiago que hoy en día están invisibilizados por los medios de comunicación. Ahora, claro, queremos salas, tenemos una orquesta que no tiene director. Hay miles de incendios que tiene usted en el ministerio. ¿Qué pasa con Juan Pablo Izquierdo, que renunció a la Orquesta de Cámara de Chile y hoy día la orquesta no tiene director? ¿Usted está en tratativas todavía para retenerlo? ¿Hay conversaciones? No, se le aceptó la renuncia, tal como se anunció esta semana. No, ahora, la renuncia se la había presentado a la ministra anterior. Yo lo que hice es juntarme con él, ver todas las razones y entender que efectivamente es una decisión que había tomado y yo le acepté la renuncia. Ahora, este proceso yo ya lo vi en la Orquesta Sinfónica, es un proceso normal, donde los directores, después de una etapa, de un ciclo que culmina, dejan la batuta para que otro director ¿Y quién la va a tomar esta batuta? De aquí a 2 semanas tenemos el nombre. ¿Sí? Sí, estamos en la búsqueda. Ya, ¿se va a demorar menos que la presidenta en nombrar ministro? O sea, tengo un compromiso de aquí a 2 semanas de tenerlo nombrado. Ministro, lo que sí también se está buscando es un recinto para que Chile tenga un lugar para su orquesta sinfónica. Es uno de los países donde no tiene la orquesta sinfónica donde tocar. Vicuña Maquena 20 era el lugar elegido donde estaba la antigua Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. Un edificio histórico que se iba a demoler. Finalmente no se va a demoler. ¿Cuál es el proyecto final? Porque ahí también seguían las tratativas. A ver, no es que es el lugar, pero es un proyecto, bueno, yo no estoy en la Universidad de Chile, por lo tanto estoy hablando desde el lado donde estaba antes. Es un gran proyecto universitario de la Universidad de Chile en su infraestructura, que tiene que ver con el Instituto de Asuntos Públicos, el Instituto de Estudios Internacionales y los espacios que nunca se han creado en más de 75 años de los cuerpos estables más antiguos del país, creados por decreto ley. ¿Cierto? No son instituciones de la universidad, sino del Estado en administración de la Universidad de Chile. Y efectivamente ahí se va a construir la nueva infraestructura para toda esta unidad de la Universidad de Chile, con una visión global. Y ese proyecto sigue. Lo único que se está haciendo actualmente los arquitectos, según lo tengo entendido, yo ya no estoy ahí, es que se está introduciendo la fachada. Porque acá cuando se habla de edificación, no es que sea una edificación, no es que había una casa patronal, no. Había una fachada que se construyó en 1904 para darle cierta dignidad a un espacio que era usado con otros fines. Y eso, después de muchas discusiones, de muchos acuerdos, se llegó que valía la pena mantenerlo y hoy día se integra el proyecto de diseño arquitectónico del futuro lugar donde va a estar emplazado, entre otras cosas, la Orquesta Sinfónica de Chile. Perfecto, ministro. Bueno, se nos quedaron un montón de temas, entre ellos por el que lo anunciaba, pero quiero preguntarle, ¿cuánto le importa ser visible como ministro, marcar en las encuestas, ser relevante? A ver, decir que no importa no estar visible en la encuesta es un absurdo. O sea, obviamente es parte del trabajo que uno hace. Entre más uno se visibiliza como ministro, no para futuros trabajos, sino más bien por el trabajo que realiza, mayor posibilidad es que la ciudadanía pueda acceder a este derecho del que hablábamos hace 5 minutos. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile. Muchas gracias.